Juan Lepiani, el pintor patriota. En el crisol de la historia, surgen figuras que trascienden el tiempo, cuyas pinceladas en el lienzo del pasado revelan las profundidades del alma nacional. Entre estas figuras inmortales destaca Juan Lepiani, un maestro de la pintura cuya obra ha marcado indeleblemente la memoria colectiva del Perú. En este relato exploraremos la vida y legado de este extraordinario artista, cuyo nombre resuena con el eco de la patria y la gloria. Un destino sellado por el arte. Nacido el 20 de septiembre de 1864 en el corazón de Lima, José Juan de Dios Mateo Osvaldo Botaro Lepiani Toledo, más conocido como Juan Lepiani, vio la luz en una época tumultuosa. El Perú se debatía entre los vaivenes de la política y la amenaza constante de la guerra. En este contexto, el joven Lepiani encontró refugio y expresión en el arte, descubriendo su vocación tempranamente en los trazos y colores del pincel. El lienzo de la historia nacional. Desde sus primeras pinceladas, Lepiani demostró una afinidad especial por los temas históricos y patrióticos. Su obra se convirtió en un espejo de la lucha y la resistencia del pueblo peruano, capturando con maestría los momentos más críticos y emotivos de la historia nacional. La Guerra del Pacífico, conflicto que enfrentó a Perú, Bolivia y Chile a finales del siglo XIX, se convirtió en el lienzo sobre el cual Lepiani plasmó su genio artístico. Sus obras, impregnadas de dramatismo y patriotismo, reflejaban la valentía de los soldados peruanos y la tragedia de la derrota. La respuesta de Bolognesi, o simplemente la respuesta 1891, que representa al coronel Francisco Bolognesi, junto a su Estado Mayor en Arica, respondiendo negativamente a la oferta de rendición del parlamentario chileno, Juan de la Cruz Salvo. Este episodio histórico ocurrió el 5 de junio de 1880. El último cartucho, 1899, que representa una escena cumbre de la batalla de Arica, librada el 7 de junio de 1880. El último instante de vida del coronel Bolognesi, el cual yace caído en el suelo y con revólver en mano, cumpliendo así su juramento de pelear hasta quemar el último cartucho. Alfonso Ugarte, 1922. Que representa a este héroe en el momento en que, montado a caballo y con el pabellón nacional, se arroja desde lo alto del morro de Arica. El tercer reducto de Miraflores, o simplemente el tercer reducto, 1894. Que representa una escena de la batalla de Miraflores, encuentro librado por la defensa de Lima, donde pelearon valerosamente civiles improvisados frente a fuerzas superiores en número y poderío bélico. También halló su inspiración en otros periodos de la historia peruana, como en el periodo de la conquista. Los 13 de la Isla del Gallo, 1902. La captura de Atahualpa en Cajamarca, de 1920. En el periodo de la emancipación. La entrevista de la Serna y San Martín, conocida también como la Conferencia de Punchauca, 1921. La Proclamación de la Independencia, 1904. Los sucesos contemporáneos no escaparon también a su pincel, tal como lo prueba otra de sus obras maestras. La entrada de Cocharcas, 1896, que representa al caudillo Nicolás de Piérola, montado a caballo e ingresando a Lima por la portada de Cocharcas, durante la Guerra Civil de 1894 a 1895. La obra de Juan Lepiani trasciende el mero acto de la creación artística, es un testimonio vivo de la historia y la identidad nacional.
Sus pinturas, reproducidas en libros, láminas y material educativo, han servido como ventana al pasado, recordándonos los sacrificios y glorias de nuestros antepasados.